Una vez más trayéndoles hasta sus pantallas lo más recóndito de la historia. ¿Ansiosos por saber lo que hay hoy? Esta vez traemos enfrentamientos de dimensiones divinas. Sabrán de lo que hablo cuando lo vean. ¿Por qué no comenzamos de una vez? No te sientas mal por exigir tus derechos ante cualquier minúscula falta. Recuerda que un hombre demandó a Dios. Fui senador del estado de Nebraska, pero antes déjenme presentarme. Mi nombre es Ernie Chambers y soy de esas personas que se ha atrevido a demandar a Dios. Así como lo oyen, en 2008 demandé al Todopoderoso. Tenía toda la intención de que Dios recibiera una orden judicial permanente por ser el responsable de muchas tragedias en el mundo. Desastres naturales, genocidios, pestes, terrorismo y hasta amenazas juradas contra la humanidad. ¿Se les hace poco? A mí no. Bueno, la verdad es que ni yo creo en él. Realmente lo hacía para probar mi punto. En 2007 se hizo una propuesta de ley en el estado que pretendía ignorar y rechazar las demandas que no tuvieran importancia, algo en lo que estaba muy en desacuerdo, ya que iba contra la constitución del estado, la cual dice que las puertas de la justicia estarán siempre abiertas para todos. Así que acudí a la justicia para que se dejaran de idioteces y se pusieran a chambear de verdad. Políticos inútiles. Bueno, excepto yo. En un principio, el tribunal quiso desestimar mi demanda, ya que Dios no poseía un domicilio claro y no se le podía notificar del hecho. Ese fue su error. Con ese comunicado el tribunal aceptó la existencia de Dios y con ello sus características, omnisciente y omnipresente, por lo que si Dios lo sabe todo, está en todas partes y lo ve todo, entonces también vio Entonces conoce el suceso y se encuentra en el mismo estado. Estoy seguro de que los jueces me voltearon los ojos, pero yo ya había ganado. Había aprobado mi punto. Ahora solo tenía que llevarlo lo más lejos posible. Me dieron dos respuestas supuestamente de Dios. La primera venía de parte de un sacerdote que decía ser su representante. Pero qué hijo de la chi. Y la segunda fue una carta proveniente del tribunal que afirmaba la misma deidad, que en ella decía que mi demanda no tenía sentido por ser ateo y me castigaría por lo sumo. Claro que ninguna contó. Yo seguí hasta que me concedieron una audiencia el 5 de agosto. John DeCamp sería el abogado de Dios. Sin embargo, el juez canceló el juicio porque no le notifiqué a Dios por no tener un domicilio claro. ¿Que acaso no saben de otra? Apelé frente a la Suprema Corte de Nebraska, pero igual fueron los quejosos de primera. En octubre desestimaron de forma definitiva mi demanda y no se hizo justicia a la humanidad. En pocas palabras me dijeron, la corte solo funciona mediante problemas reales y controversiales, no con ideas abstractas o ficticias. Maravillosamente, no he sido el único ser humano en la historia que ha impuesto una demanda contra el Creador Supremo. Déjenme contarles rápidamente de dos de esas demandas. En 1970, la secretaria de un abogado, Betty Penrose, demandó a Dios por $100,000 en gastos al no evitar que un rayo impactara su casa durante una tormenta. ¿Ven cómo tenía razón? Ese ser loco solo causa problemas. La corte invalidó la demanda, pero yo te creo, amiga. El otro fue Pavel M., un prisionero de Rumania sentenciado a 20 años por asesinar a su esposa. En 2007 quiso demandar a Dios por faltar a su contrato realizado durante su bautismo, en el que juraba alejarlo del pecado y del mal, lo cual no hizo, ya que acabó matando a su esposa. La corte negó su petición diciendo que Dios no era una persona real ni una empresa, por lo que no operaba bajo sus leyes. No necesitamos una conclusión para esto. Quedó muy claro que no deben de confiar ciegamente en Dios y mucho menos en el gobierno. Bueno, tal vez no es el enfrentamiento divino que creían, pero no les mentí en ningún momento. Ahora entendieron que Dios no responde a sus actos y que al gobierno no le importan sus humildes quejas. Para quitar el más sabor de boca de este hecho, vayamos con el siguiente. No te sientes especial por ver un loquillo del centro peleando contra fantasmas en la calle. Recuerda que Calígula declaró la guerra al dios del mar. Cayo Julio César Augusto Germánico es mi nombre. Nací en el año 12, dentro del Imperio Romano, y todos me conocen por el horrible apodo de Calígula. ¿Saben dónde viene ese apodo? Bueno, déjenme contarles. Mi padre, Germánico, fue un respetado general romano. Desde que yo era pequeño me llevaba a sus misiones de guerra para que me curtiera, y en esos viajes me vestía como un soldado con vestimenta a medida de niño. Por ello, los demás soldados de cariño me decían Calígula, o sea, guarachitos. ¿Saben lo humillante que es ser recordado por ese nombre? Aun cuando fui un emperador romano con el nivel de un dios. Fui un emperador de los grandes, aunque muy cuestionado por mi senado y parte de mi pueblo. Me creían un loco sádico y desalmado, pero no entendían que todos conspiraban contra mí. Llegué al trono después de que mi padre muriera en una misión y mi madre y hermanos fueran desterrados por mi tío abuelo, Tiberio, quien era el actual emperador en ese entonces. Me cagaba ese vejete, pero me gané su confianza al punto de ser nombrado su heredero junto a mi primo, para que después muriera repentinamente y yo relegara al otro raro para así gobernar solo en el año del 37 al 41. Al principio fui un genio
gentil y amoroso gobernante, pero de la nada enfermé gravemente. Así que ya no sería su juguetito y ahora sabrían de lo que es una verdadera mano dura. Muchas cosas que hice las consideraban locuras. Solamente me gasté el dinero del imperio en mis gustitos, cobré nuevos impuestos, ejecutaba a quien creyera conspiraba contra mí y hasta decían que me acostaba y prostituía a mis hermanas. Eso y es pasarse con los rumores. Lo que sí es que tenía una eterna pelea contra el Senado romano. Eran una bola de inútiles e imbéciles que solo querían ponerme trabas en mi liderato. Hasta mi caballo lo haría mejor, y no lo digo en broma, ni con matices románticos. En una ocasión exigí darle a mi caballo un lugar en el Senado y hacerlo parte de la política del imperio. Seguro era más servible como político que los que ya me acompañaban en ese entonces, pero ya muchos creían que estaba deschavetado, así que lograron detenerme. Ojalá los hubiera ejecutado a tiempo, pero mi hazaña más grande fue atacar las tierras del dios del mar y salir completamente victorioso. ¿Recuerdan antes que dije que fui un emperador al nivel de un dios? Bueno, no bromeaba, yo era el dios. Le exigí a mi pueblo y a mis subordinados que me alabaran como a un dios, porque obviamente me lo merecía y paseaba por la ciudad vestido siempre como Mercurio, Hércules o hasta Júpiter. Para enaltecer mi legado planeé conquistar Britania, pero antes de cruzar el mar hacia esas hermosas tierras, llevé a mi ejército a las costas norteñas de lo que hoy llaman Francia a combatir las aguas que el dios Neptuno gobernaba, para demostrarle a mi ejército que no tuvieran miedo, ya que un dios como yo los lideraba. Les ordené adentrarse en las aguas y lanzar toda la artillería a la misma, pelear contra las olas hasta no poder más. Fue la tarea que les encomendé. Fue una batalla encarnizada, pero tuve un triunfo glorioso. El cobarde de Neptuno ni siquiera se apareció y su territorio no respondió al ataque, así que nosotros nos llevamos las conchas marinas como botín. Sé que a muchos de mis soldados les pareció un movimiento de un maníaco, pero ellos no tienen el sentido divino que yo sí tenía. Fui un gobernante glorioso que solo por la espada pudieron destruir, y todo lo que hice fue porque pude. Espero esta batalla sea cumplir expectativas sobre un enfrentamiento divino. En este episodio aprendimos que técnicamente los dioses son unos cobardes. Ninguno de ellos en estos actos respondió ante sus adversarios. Al menos estamos de acuerdo con ellos en odiar a figuras públicas. Bueno, nos despedimos por hoy. Hasta que nos volvamos a ver.